Hello, uh, we're going to make the second video for this homework. And now we're going to talk about the gate signal amplifier circuit with a pulse transformer that is based on a ferrite core. Uh, also, it's going to have a multiple output sources. And well, this circuit is a sophisticated design that is used in power electronics to handle the transmissions of high speed and high fidelity control signals to multiple devices or stages within a power system. The circuit typically involves several key components and design considerations to ensure that the amplified signal is isolated, protected, and distributed. We have in the image a schematic of this pulse generator circuit that is passing through a transformer, then a diode, a resistor, and into the gate of a thyristor. So the amplifier configuration of this circuit is used to amplify the signals that go into a gate of a controlled semiconductor. So typically, the gate signal amplifier is implemented using a high-speed operational amplifier or a complementary push-pull transistor stage. In this configuration, the amplifier boosts the low voltage signal from the microcontroller to a sufficient level that is going to drive the gates of power switches that could be thyristors, IGBTs, or MOSFETs. The gain of the amplifier is usually a control variable that is set to ensure that the input signal is amplified without distortion, providing the necessary voltage to fully turn on the power device that is controlled. The required gain depends on the gate threshold voltage of the switching device being controlled, and the output amplifier typically range between 5 to 15 volts for MOSFET and IGBTs. Also, the amplifier must ensure that the output signal is saturated to guarantee full gate drive. For most power transistors, the gate source voltage needs to exceed a certain threshold to ensure that the device operates in full conduction mode. The ferrite core is used to isolate and also to amplify the drive signal from the low voltage side circuit and the control side. Also, this isolation is critical because we want to prevent any damage that is going to damage our control circuit, that it can be damaged due to voltage spikes or high current surge. Also, the ferrite core are used in high frequency transformers because they provide low core loss and at high switching speeds. It's efficient. Also, the ferrite's high magnetic permeability allows for efficient energy transfer at high frequencies while maintaining a compact design. So the turn ratio and the windings is going to be the sufficient ones to amplify the signal to the level that is going to saturate the gate of the controller device.
The ferrite core is chosen based on its ability to handle the flux density of the pulse transformer without entering magnetic saturation, which could degrade the gate C. Also, we have the multiple source. So we can have a parallel signal distribution that this design allows a single amplified control signal to be distributed to multiple outputs. Bueno, voy a continuar esta última parte de la explicación en español y es para explicar el tema de las múltiples salidas. Entonces, cuando tenemos múltiples salidas, lo hacemos de tal forma que una sola señal que entre a nuestro circuito amplificador de estas señales pueda ser distribuida a varias entradas que controlan a los IGBT o MOSFET. Y para lograr esto, sin tener distorsión en las señales, utilizamos buffers que pueden ser hechos con transistores o también en op-amps. También hay la mayoría de estas veces las conexiones de estas salidas están hechas en paralelo y se tienen que elegir elementos de tal forma que se minimice la disipación de la parte donde entra la señal que estamos amplificando. Entonces, bueno, vemos que este es un dispositivo que es bien importante en general para controlar para controlar el switcheo de los choppers que están basados en el funcionamiento de IGBTs y transistores entonces es una parte importante del desarrollo de estos circuitos para que funcionen correctamente todo lo que nosotros estamos estudiando en la materia de electrónica de potenciados. Bueno, mi compañero va a continuar con el resto de la explicación. Bueno, ahora para diseñar este circuito se necesita primero la señal de voltaje VDC de entrada, que será el voltaje aplicado al generador de pulsos PWM para controlar el ciclo de trabajo del circuito. Por lo tanto, el primer paso es definir ese voltaje VDC de entrada para poder diseñar el circuito PWM. En este caso se considera un voltaje VDC de entrada de 10 voltios. Como podemos observar, tenemos esta parte del acople, en donde se introducirá y pasará la corriente aquí en este diodo, la resistencia y la capacitancia. La configuración por utilizar es la siguiente: módulo convertidor de voltaje a PWM, donde de 0 a 100% nos quiere decir que vamos a tener un voltaje de 0 a 10. Por simplicidad se considera que el voltaje de entrada varía entre 0 y 10 voltios. Por lo tanto, un 0% del ciclo de trabajo corresponde a 0 voltios y un 100% del ciclo corresponde a 10 voltios. La configuración utiliza un generador de pulsos NE555, cuya salida está conectada a un amplificador operacional, proporcionando una señal cuadrada y variable en la salida. En el caso de los IGBT, estos usan voltajes de compuerta muy bajos, por lo que una entrada de voltaje VDC de 1 voltio puede controlar su apagado y encendido. Luego se selecciona el transformador de impulsos y para esto es necesario determinar si se requiere una reducción de voltaje. En este caso no es necesario, por lo que un transformador de impulsos de 1 a 1 funcionaría. Bueno, ¿y cuáles son los elementos que se utilizaron para realizar esto? La selección se basará en los elementos presentes en la imagen. Como podemos observar, en lo principal aquí de este diseño sería el circuito, el integrado NE555. Eh, el 555 es el que nos ayuda, de acuerdo a la configuración que puede tener, puede ser estable o biestable.
podemos tener una generar pulsos PWM a una frecuencia Pero vamos a decir, y para ello Vamos a la tierra y vamos allá, o vamos allá. se utilizará también reguladores para alimentar el N555 como un regulador que considera que el voltaje de entrada máxima es hasta 10 voltios y a partir del datasheet del fabricante, el voltaje que soporta el integrado es 18 voltios DC. Es óptimo para el diseño, es integrado aquí. Eh, sus pines son de entrada y salida y de un tercer pin que se lo considera como de referencia. También cabe destacar que en este diseño obtenemos tanto la salida rampa en este de aquí como una salida tanto cuadrática. Y la rampa irá a este amplificador en donde tendremos la salida PW. Eh, Además, operan también esto a altas frecuencias y que son de bajo costo y muy pequeños, por lo que se facilita para las tarjetas de control. Eh, También podemos destacar es que en la selección del N555, dependiendo también de las características del capacitor, como podemos observar, tenemos tres en el cual se puede ajustar. Tenemos que con la capacitancia C, C6, no, perdón, C8, tenemos 700 Hz a 4000 Hz. Con el C9 tenemos 5.5 kHz a 31 kHz. Y además también tenemos con el seleccionar con el Jumper 3 de 27 kHz a 100 kHz. Por lo tanto, con un puenteo, se puede seleccionar las diferentes capacitancias en el cual modificaría la frecuencia en el cual tendríamos como resultado con el N555, lo cual sería la frecuencia que varía en el PWM. Eh, También, este, para recalcar que aquí, en esta parte de aquí, tenemos los conectores para el ajuste del 0 a 10% del PWM, en donde irán en estas conexiones de aquí. Y aquí tenemos las entradas para el de 0 a 10 voltios. Perdón, para las salidas del 0 a 10 voltios. Tenemos aquí la parte de regulador de voltaje. Estas son las características principales que se debe, la configuración principal para un regulador de voltaje, donde tenemos el filtrado. Tenemos un diodo LED para indicar el encendido. Y de aquí obtenemos 5 voltios. Que esos 5 voltios irán aquí, como podemos observar, al, al circuito integrado N555. Y a su vez también aquí en en esta red de aquí, con el transistor. Aquí podemos observar que el transistor actuaría como como un interruptor.
Bueno, y entonces eso es todo por lo que es la segunda parte del deber, en lo cual se es el diseño de circuito de amplificación de señales de compuertas que utiliza transformadores de impulsos. Muchas gracias.